La Liga de Campeones de la UEFA, también conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes en Europa. Organizado por su estamento continental, la UEFA, es disputado anualmente desde su instauración en la temporada 1955-56, y su final es el acontecimiento deportivo más seguido en el mundo, con una audiencia estimada entre 350 y 400 millones de espectadores, por delante de la NFL y la NBA. Creada por iniciativa del diario L'Équipe bajo la denominación de Copa de Clubes Campeones Europeos, e ideada para definir al mejor club del continente, fue rechazada en primera instancia por la UEFA, si bien tras en conversaciones con la FIFA y diversos clubes aún en su gestación, el estamento europeo dio su aprobación y pasó a ser el organizador de la misma. Iniciada bajo un formato de eliminación directa, en 1992 el torneo fue reestructurado incorporando por primera vez el formato de competición de liga o fase de grupos como paso previo a la fase eliminatoria. Por ello fue rebautizado con su vigente denominación en la edición 1992-93, consolidando dicho formato. Originalmente, se clasificaban para su participación en el certamen los equipos campeones de las ligas nacionales, pero, en 1997, comenzaron a participar también los subcampeones y, en 1999, los clasificados hasta el cuarto puesto, dependiendo del coeficiente UEFA de cada liga, debiendo superar los de menor coeficiente una fase previa. El ganador de esta competición disputa la Supercopa de Europa contra el campeón de la Liga Europa, la segunda competición continental, y como representante de la Confederación, el Mundial de Clubes de la FIFA. El vigente campeón es el Real Madrid Club de Fútbol, tras vencer al Liverpool Fútbol Club, siendo a su vez el conjunto más laureado con 14 títulos, mientras que la Federación Española es la que más campeonatos ha logrado con 19, seguida por Inglaterra con 14 e Italia con 12. Historia. Inicios. En junio de 1955 la UEFA aprobó organizar una competición entre clubes europeos denominada como Copa de Clubes Campeones Europeos, más conocida como Copa de Europa. Esta fue impulsada por el periódico deportivo francés L'Équipe de mano de su director en la época Gabriel Anot junto con su colega Jacques Ferrand, y con el apoyo del presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Santiago Bernabéu, así como Gustave Sebeis, subsecretario de Deportes de Hungría y vicepresidente de la UEFA. La competición, cuya creación fue inspirada por el Campeonato Sudamericano de Campeones, pretendía unificar un torneo a nivel europeo para designar al mejor club del continente tras las predecesoras Copa Mitropa y Copa Latina, entre otras. Finalmente fueron 18 los equipos que respondieron y apoyaron la iniciativa, uno por cada territorio representado, acudiendo por invitación. Suiza, España, Portugal, Yugoslavia, Austria, Países Bajos, Italia, Protectorado del Sarre, Dinamarca, Francia, Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, Alemania y Escocia fueron los representantes finales a un torneo que contó con notables equipos ausentes en esta primera edición debido a la falta de consolidación de la recién creada UEFA para darle proyección suficiente y la indiferencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación con el incipiente torneo. Entre ellos, la Unión Soviética, Checoslovaquia e Inglaterra no contendieron finalmente, siendo la más notable la no comparecencia de un equipo inglés y cuyo honor debía recaer en el Chelsea Football Club, vigente campeón, pero The Football Association instó al club a no participar por diversos motivos siendo reemplazados por el representante polaco. Así, la competición no contó con un representante inglés después de que ellos y en especial el Wolverhampton Wanderers Football Club fuesen indirectamente los finales impulsores del torneo. El equipo del Midlands Occidental era considerado en la época como uno de los mejores equipos. Estos, tras vencer en un partido amistoso al Budapest Honvéd Jesulet, equipo formado casi en su totalidad por los Magiares Mágicos, integrantes de la temible selección húngara, fueron proclamados por la prensa inglesa como los campeones del mundo,
provocando un impulso final para la creación de la competición. Así, tras dar validez la UEFA a las bases establecidas y ampliar el cupo de participantes a toda federación que desease participar sin que ninguna federación más decidiera hacerlo, 16 equipos fueron los contendientes finales. El Madrid de Di Stéfano, Eusebio y el SL Benfica toman el relevo. El norte de Europa entra en escena. Para la temporada 1966-67 se proclamó vencedor el Celtic Football Club escocés, siendo el primer equipo británico en proclamarse vencedor desde que los equipos de las Islas Británicas comenzasen a participar en la segunda edición del torneo. Por segunda vez en la competición un equipo sin extranjeros se convirtió en campeón tras derrotar, los católicos, por 2-1 a los italianos del FC Internazionale en el Estadio Nacional de Lisboa. Fue un preludio de la primera victoria de los inventores del fútbol en la máxima competición de clubes a nivel europeo, ya que al año siguiente el vencedor fue el Manchester United Football Club inglés tras vencer en la final celebrada en el Wembley Stadium al bicampeón SL Benfica por 4-1 en la prórroga de un partido en el que los portugueses alcanzaban su quinta final en 13 años. Sin embargo, la completa supremacía inglesa en la competición aún estaba por llegar. Antes, la AC Milán fue el único equipo de la laureada Europa del Sur capaz de desbancar al norte del continente como vencedor. La final de 1968-69 celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu les enfrentó a un equipo de los Países Bajos, siendo la primera de las 5 veces consecutivas que un equipo del citado país llegaría desde entonces a la final. En ella, el Amsterdamse Fútbol Club Ajax cayó derrotado por 4-1, equipo en el que comenzaba a despuntar un joven Johan Cruyff. Los equipos neerlandeses dominaron la competición en los siguientes 4 años consiguiendo un título el Feyenoord y 3 el AFC Ajax con la depurada táctica y técnica futbolística adquirida del recordado Rinus Michels, denominado como fútbol total, y que ya practicase la selección húngara del equipo de oro, en los años 50. Los rotterdameses vencieron por 2-1 en la prórroga al Celtic FC escocés en el Estadio San Siro, mientras que los amsterdameses derrotaron al Panathinaikos Atléticos Omilos, al FC Internazionale y al Juventus Football Club, quien accedía por primera vez a la final. De esta manera, el equipo neerlandés se convertía en el segundo conjunto tras el Real Madrid CF en conseguir el trofeo en propiedad por vencer la competición 3 veces seguidas. Durante las 3 temporadas siguientes un nuevo equipo apareció en el panorama europeo. Los alemanes del Fußballclub Bayern ganaron la competición en las siguientes 3 ediciones, obteniendo así también el trofeo en propiedad. El equipo, en el que militaban jugadores como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Julio Enes o Paul Breitner, empezó ganando la final de 1973-74 al Club Atlético de Madrid en el Stade Roy Baudouin, en la que es hasta la fecha la final más larga de la historia del torneo al ser la única en la que fue necesario la disputa de 2 partidos para obtener un campeón. En la fecha no existían los lanzamientos de penalti para resolver un empate, por lo que si al final de la prórroga no había un vencedor, habían de disputarse nuevos encuentros hasta que uno de los 2 equipos resultase vencedor. Tras igualar los bávaros en los instantes finales del partido el gol inicial rojiblanco, se impusieron en el partido de desempate por 4-0. En las posteriores finales se deshizo del Leeds United Football Club inglés y de la Association Sportive de Saint-Étienne francesa. Eran los años del dominio alemán en el fútbol mundial, donde su selección venía de proclamarse vencedora tanto de la Eurocopa como de la Copa Mundial. Su supremacía parecería extenderse en el ámbito de clubes, hasta que fueron frenados por los inventores del fútbol, Inglaterra. La cuna del fútbol, domina Europa. Los últimos años antes de la Reforma. Un año después de los sucesos se enfrentaron por el título el Football Club Steaua București, equipo que llegaba por primera vez a una final, y el FC Barcelona. Jugada en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, los rumanos vencieron en la tanda de penaltis tras un 0-0 al final del partido, circunstancia acontecida por primera vez en una final. El portero rumano Helmut Dukadam estableció un récord histórico al detener 4 de los lanzamientos seguidos.
Rumanía se convirtió en el octavo territorio en poseer un equipo campeón de Europa. Los dos siguientes años tuvieron dos inesperados campeones, el Futbol Club do Porto, que venció por 2-1 en la final de Viena al tricampeón FC Bayern, y el Philips Sport Vereniging, que se impuso en la final de 1987-88, celebrada en el Neckarstadion, al SL Benfica en los penaltis. Esta fue la cuarta final perdida por el equipo lisboeta en la competición, denominándose la situación como la maldición de Bela Gutmann. Tras su despido como bicampeón con los portugueses, Gutmann auguró que el club nunca más vencería una competición europea sin él como entrenador en los próximos 100 años. Desde entonces, 8 finales han sido perdidas por el conjunto lisboeta, perdurando ya la maldición un total de 60 años. En 1989 y 1990 la AC Milán añadió 2 nuevos títulos a sus vitrinas para un total de 4 tras imponerse por 4-0 al FC Steaua Bucureşti y por 1-0 a la SL Benfica, impidiendo por quinta vez en la historia que los lisboetas lograsen el título. El cuadro dirigido por Arrigo Sacchi contaba en sus filas con jugadores como Franco Baresi, Marco Van Basten, Ruud Gullit y Paolo Maldini, siendo otro de los conjuntos más recordados tanto en la competición como a nivel mundial. Maldini ganó así los 2 primeros títulos de los 5 que consiguió a lo largo de su carrera en activo, siendo el que más logros posee después de los 6 del español Paco Gento. Esta fue además la última vez en la competición en la que un equipo consiguió revalidar el título, hasta el año 2017. Al año siguiente se proclamó campeón el Fudbalski Klub Crvena Zvezda en el estadio San Nicola de Bari. El conjunto serbio, yugoslavo por aquel entonces, derrotó en la final al Olympique de Marsella en los penaltis tras un empate a 0. Un año después fue el FC Barcelona de Johan Cruyff el que se proclamó vencedor tras disputar su tercera final. Los españoles se impusieron en la prórroga a la Unione Calcio Sampdoria, por 1-0 en el Wembley Stadium, merced a un tanto de Ronald Koeman de tiro libre en el minuto 111. El equipo campeón fue referido en la prensa con el apelativo de Dream Team, imitando la terminología que se usó con la selección de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, compuesta por el mayor elenco de estrellas nunca visto en el certamen. Esta fue la última edición de la competición antes de ser sometida a una profunda reestructuración en su formato por el nuevo presidente Lennart Johansson, buscando una mayor proyección y pasando en adelante a ser denominada como Liga de Campeones de la UEFA. La nueva denominación trae la época más igualada. La nueva denominación trajo algunos cambios en el formato en 1992, buscando una manera de introducir nuevos contendientes en la competición que hiciesen que fuese más disputada, aunque estos no se vieron consolidados hasta años después con la consolidación del formato actual vigente desde edición 1999-00. Uno de los más relevantes fue la inclusión de una fase de grupos previa a la final, similar a la última edición de la Copa de Europa en la que fueron eliminados los cuartos de final y las semifinales, y con acceso directo a la final de los primeros de cada grupo. Fue el Olympique de Marsella quien se proclamó vencedor de esa edición de 1993 frente al Milan AC por 1-0 con un gol de Basile Boli en el Olympiastadion de Múnich, convirtiéndose en el único equipo francés en ganar el torneo hasta la fecha. Sin embargo, el escándalo surgido ese mismo año por la trama descubierta de sobornos e irregularidades financieras cometidos por su presidente Bernard Tapie impidió al conjunto galo luchar por la defensa de su título en la siguiente campaña, siendo la primera vez que el vigente campeón no ha podido defender su título. En la edición de 1993-94 volvieron a instaurarse las semifinales tras el sistema de liguilla, el cual se estableció definitivamente y que fue ampliándose paulatinamente de 2 a 8 grupos con el devenir de las ediciones. Tras ellas se enfrentaron en la final el FC Barcelona y el Milan AC en Atenas. Los italianos se impusieron por 4-0 alzando así su quinto título y lográndolo en propiedad, quedándose a tan solo uno de los 6 logrados por el Real Madrid, cuya sequía duraba ya 28 años y no llegando a una final desde hacía 13. Al año siguiente los rossoneri accedieron a la final por tercer año consecutivo, y quinta vez en 7 años,
pero no pudo superar a la FC Ajax, quien vencía por cuarta vez tras 22 años desde su último título. Tras 70 minutos de partido, un jovencísimo y casi desconocido Patrick Kluivert entró al terreno de juego para marcar posteriormente el único gol del partido a solo 5 minutos para el final. El equipo neerlandés llegó otra vez a la final en la temporada siguiente, pero cayó derrotado ante la Juventus Football Club en la tanda de penaltis tras el 1-1 de los 120 minutos reglamentarios. La polémica Ley Bosman. La influencia de las 4 grandes ligas. En la temporada 2009-10 se instauró un nuevo formato en la competición que pretendía dotarla de más competitividad y principalmente paliar la iniciativa de la ECA de una competición anexa. Entre las medidas destacaron el aumento del número de participantes, en las fases previas, y que la fecha de la final fuera trasladada a sábado, en lugar del tradicional miércoles. La tónica no varió para contrariedad de la UEFA, y de nuevo Italia, España, Inglaterra y Alemania, quien no vencía desde hacía 12 años, se convirtieron de nuevo en campeones. El Fútbol Club Internazionale se hizo con su tercer título tras derrotar al Fußball Club Bayern por 2-0. Barcelona y Manchester United se volvieron a enfrentar 2 años después de la final de Roma, en esta ocasión en el nuevo estadio de Wembley. De nuevo los culés se llevaron el duelo, venciendo por un marcador de 3-1, gracias a los goles de Pedro, Lionel Messi, y David Villa, y el tanto de Wayne Rooney, que había colocado el empate transitorio. El equipo blaugrana conquistaba así su cuarta Copa de Europa en la ciudad donde se coronó por primera vez, 19 años atrás. El Chelsea alzó en 2012 su primer título tras imponerse en el Allianz Arena al FC Bayern en la tanda de penaltis, en otra final con emoción en los minutos previos al final del encuentro, mientras que los bávaros pudieron resarcirse al año siguiente al imponerse por 2-1 en la final de Wembley al vecino Valspielverein Borussia, primera final disputada entre dos conjuntos alemanes, logrando proclamarse campeones continentales por quinta vez en su historia. En la temporada 2013-14, se disputó por quinta vez una final por clubes del mismo país, que además, fue la primera en la historia del torneo en ser disputada por equipos de la misma ciudad. Cristiano Ronaldo estableció el récord goleador en la competición, anotando 17 goles que contribuyeron a que el Real Madrid ganase su 10º título, tras imponerse en la final de Lisboa al Atlético de Madrid por 4-1 en la prórroga al terminar el partido 1-1 tras los 90 minutos. En la 60ª edición de la competición, el Fútbol Club Barcelona se alzó con el título por quinta vez en su historia, tras vencer en la final de Berlín a la Juventus Football Club por 3-1, igualando los 5 títulos conquistados por el FC Bayern y el Liverpool FC, y posicionarse como uno de los equipos más dominantes en la historia reciente del torneo, meritado en gran parte por 3 de sus futbolistas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi, quienes fueran los únicos futbolistas de un mismo club galardonados con los 3 primeros puestos del Balón de Oro, y bajo dirección de Luis Enrique Martínez García. Por otra parte, el cuadro trasalpino se convertía con 6, en el club con más subcampeonatos de la competición. Nuevamente en la temporada 2015-16, se enfrentaron en la final de Milán, el Atlético de Madrid y el Real Madrid CF, siendo la segunda vez en la historia que 2 equipos de la misma ciudad contendían por el título, además de ser la 6ª vez que se repetía una final en el historial del torneo, y dejar a los Atléticos como el club con más finales perdidas, 3, sin haberse proclamado campeón de la competición, tras caer en la tanda de penaltis de dicha final. A nivel individual, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, rompieron esta temporada el récord anotador en la competición, que hasta entonces ostentaba Raúl González con 71 goles. Los goles anotados por Cristiano, le convirtieron en el primer futbolista en alcanzar la centena de goles en el marco de las competiciones UEFA, además de establecer un nuevo registro anotador en una fase de grupos con 11 goles y firmar su 5ª distinción de máximo anotador, igualando a Lionel Messi, quien ostenta el mejor cociente anotador por partido en su nuevo formato, destacando que desde 2008 dicha distinción ha recaído en ellos, bien al Real Madrid o al Barcelona.
Junto a madridistas y barcelonistas destacó deportivamente el también mencionado FC Bayern, ocupando entre los 18 de los 32 puestos de semifinales desde que se instauró el formato actual de la competición, y en los que alguno de los tres han logrado comparecer en alguna de las 8 finales disputadas desde entonces y lograr 6 títulos entre los tres, que hizo patente la idea de dichos clubes por formar una nueva Superliga, que sin embargo palió la UEFA con una nueva reestructuración, nueva reforma y la influencia de la ECA. El fracaso del control financiero y el trasfondo de la Superliga. Con el trasfondo latente de una Superliga europea, las discrepancias de la UEFA con numerosos clubes dieron finalmente con la instauración de la Superliga, una asociación de algunos de los clubes más influyentes de Europa como contraprestación a decisiones tomadas por el organismo europeo que creían en perjuicio del devenir de la competición y del fútbol en general. Así, Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Asociación E Calcio Milán, Fútbol Club Internazionale Milano, Juventus Fútbol Club, Liverpool Fútbol Club, Chelsea Fútbol Club, Manchester United Fútbol Club, Arsenal Fútbol Club, Manchester City Fútbol Club y Tottenham Hotspur Fútbol Club anunciaron su instauración. Una precipitada decisión, quizá como medida para instar a conversaciones con la UEFA, que produjo un rechazo desde distintos organismos que amenazaron incluso con la expulsión de sus ligas nacionales y de las competencias internacionales a los clubes implicados, incluyendo las competencias de selecciones, algo prohibido a instancias judiciales. En caso de que algún organismo tomara medidas contra alguno de dichos equipos, incurriría en un delito judicial, mientras el caso fue elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a las advertencias desde los tribunales, la UEFA no acató las órdenes anunciadas y continuó sus presiones ante los clubes, llegando incluso a sancionarlos económicamente. A tenor de los hechos, entre los que se incluyeron manifestaciones de protesta de aficionados, la casi totalidad de los clubes decidió disculparse ante la UEFA y acató sus decisiones y multas. Incurriendo en el posible desacato y prácticas de monopolio, algo no permitido en Europa según el Tratado de la Constitución Europea, regulado por su comisión, su presidente Alexander Efferin cargó iras contra los clubes supervivientes, Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín. Cabe resaltar, que pese a ser los únicos 3 clubes que permanecen activos con el proyecto, ninguno de los otros ha desertado a efectos legales ya que en su día firmaron un contrato vinculante con altas cláusulas de penalización. Pese a velar por los intereses de los clubes españoles, por citar un ejemplo, la Liga atacó a estos clubes, chocando con su posición de estamento amparador, en lo que parece ser una disputa con un trasfondo mayor en el mundo del fútbol, aunque sí indicó que eran necesarios cambios en el panorama actual. Dicho panorama se amplía y o agrava con la controvertida Copa Mundial de 2022 con sede en Qatar, y con el fair play financiero. Un entramado en el que el país asiático es el originario de Nasser Al-Khelaifi, presidente de Bein Sports y quien tiene los derechos de retransmisión del evento mundialista y de la Liga de Campeones hasta 2024, y fue nombrado por Ceferino como nuevo presidente de la Asociación de Clubes Europeos y hombre de confianza. Es además, presidente del Paris Saint-Germain Football Club a través de un fondo de inversión catarí, y uno de los denominados como clubes Estado, que cuentan con inyecciones económicas ajenas, al igual que el Manchester City Football Club. Precisamente estos 2 clubes fueron salvaguardados por la UEFA cuando había claras evidencias de dopaje financiero, y les permitió continuar disputando competiciones europeas en contra de lo establecido por la normativa. Ceferin incluso fue más allá al asegurar una reforma del control financiero que incluso será más benévola con esos clubes Estado, y las críticas no tardaron en aparecer, como las fuertes acusaciones realizadas en noviembre por Julio Enes. En medio de esa guerra abierta, arrancó nuevamente la competición con presencia de la mayoría de clubes históricos del torneo. En la primera jornada de la fase de grupos Cristiano Ronaldo, de vuelta en Manchester, igualó a Iker Casillas como el jugador con más encuentros disputados y estableció después la nueva marca en 187.
El 3 de noviembre de 2021 el Real Madrid Club de Fútbol alcanzó los 1000 goles en el torneo, autoría de Karim Benzema, el primer club en lograrlo. Los madrileños alcanzaron la cifra tras disputar 455 partidos, a una media de 2.2 goles por encuentro, en 52 ediciones disputadas, y enfrentar a 108 rivales distintos, siendo el Fußball Club Bayern al que más anotó con 41, debido principalmente a que es el encuentro más repetido en la historia de la competición y por el que es conocido como el Clásico Europeo. El sorteo de la fase eliminatoria fue histórico, y calificado por la prensa internacional como chapucero y vergonzoso, en relación con su repercusión y supuesto reconocimiento. Fue la primera vez que hubo que repetirlo en su historia, tras haberse concluido y presentado los emparejamientos, debido a un insólito error de la UEFA en la confección del mismo por el que diversas bolas fueron equivocadas a la hora de agregarlas a los bombos de elección, dando pues erróneas premisas. Horas después el organismo continental declaró nulo el sorteo, y lo repitió en su totalidad alegando un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo. Al tiempo, el organismo firmó con la empresa financiera estadounidense Citigroup para financiar a los clubes europeos, muy afectados por la crisis y cuyas pérdidas estima la UEFA en 9.000 millones de euros, reafirmando así pese a sus negativas la versión que dieron de la realidad vigente los clubes adscritos a la Superliga. A falta de concretar el acuerdo y el paquete de financiación en marzo, y que pudiera alcanzar los 7.000 millones, el proyecto implica una deuda que se garantizaría con los derechos de transmisión del torneo, es decir, hipoteca para los clubes por sus ganancias televisivas, similar a otros acuerdos como el adoptado por el Fondo de Capital Riesgo CVC Capital Partners con la Liga Española, hipotecada hasta 2071, algo que en su día rechazaron Italia y Alemania. Sistema de competición. Para un completo detalle de los clubes participantes y el formato de la competición véase formato y clubes participantes en la Liga de Campeones de la UEFA. Participantes y formato. Desde que el torneo surgiese en 1955 con 16 participantes invitados, un total de 530 equipos distintos han participado en ella. A partir de la segunda edición, fue la clasificación final en el sistema de ligas europeas el que dio acceso a disputar la competición, pasando entonces a 22 participantes, los campeones de cada país o región más el vigente campeón. Si bien era desde un principio el sistema elegido para los participantes, la poca aceptación que tuvo entre los clubes su primera edición provocó que estos acudieran por la citada invitación. Dicho número fue aumentando hasta los 85 que participan en la última edición de 2014 a 15, de los cuales 32 pasan a disputar su fase final. Fue en 1997 cuando los subcampeones nacionales accedieron también al torneo por primera vez, y en 1999 hasta el cuarto clasificado teniendo en cuenta el coeficiente UEFA. Desde la temporada 1999 a 2000 participan 32 equipos en la competición, que se organizan en una primera ronda que se juega en forma de liguilla. Hay 8 grupos con 4 equipos en cada grupo. Los equipos de los grupos se enfrentan entre sí a ida y vuelta y los 2 primeros clasificados pasan a la siguiente ronda, los octavos de final, el tercero de cada grupo pasará a los 16avos de la Liga Europa de la UEFA. En el sorteo de la primera ronda, además, se establecen los calendarios de la misma de modo que 2 equipos de un mismo país no jueguen ambos en casa o ambos fuera en la misma jornada. Tampoco se permite que se disputen partidos de Liga de Campeones de la UEFA a la vez en campos situados a menos de 200 kilómetros de distancia. Esta norma tiene una excepción referente a los equipos rusos, por la que, debido a las bajas temperaturas que registra este país en invierno, se establece que en la última jornada de la primera ronda no se jueguen partidos allí. Paradójicamente, esta norma no es aplicable a otras repúblicas exsoviéticas como Ucrania, Estonia o Bielorrusia, entre otras. Una de las características tradicionales del torneo hasta 2018 fue que todos sus partidos se disputaban en martes o miércoles a las 8:45 en simultáneo, con excepción de la final y los países de Europa del Este o Eurasiá.
A partir de entonces, manteniendo martes y miércoles como fechas de partido, los horarios se dividieron en las 6:55 y las 9 horas. En la edición 2021-22 se suprimió el criterio de desempate de mayor número de goles marcados en campo contrario, para las fases de eliminación directa. En los octavos de final hay 16 equipos que se enfrentan de forma eliminatoria. Cada equipo se enfrentará con otro a doble partido y el vencedor pasará a cuartos de final, en los que quedarán 8 equipos enfrentándose de nuevo de forma eliminatoria. En las semifinales hay 4 equipos. Habrá 2 partidos y el vencedor de cada partido llegará a la final. La final es el único enfrentamiento que se juega a un solo partido y en un campo neutral elegido por la UEFA antes del inicio de la competición. Tradicionalmente, el torneo siempre ha permitido al campeón vigente la defensa del título sin ser campeón de liga. Tras la reestructuración y ampliación del número de participantes de las ligas más fuertes, la UEFA reguló este tipo de situaciones, otorgando al campeón el privilegio de ser primer cabeza de serie en los sorteos, así como el acceso directo a la fase de grupos. Y dejando en manos de las asociaciones nacionales la posibilidad de enviar al campeón vigente, pero en detrimento del último clasificado en puestos de acceso a la misma y siempre previa solicitud a la UEFA por parte de la asociación. Es el caso del Real Zaragoza y el Real Madrid Club de Fútbol, cuarto y quinto respectivamente en la temporada 1999-2000. O del Everton Fútbol Club y el Liverpool Fútbol Club en la temporada 2004-05, en idéntica situación. A partir de 2018, bajo una nueva reestructuración impulsada por los propios clubes, las 4 mejores federaciones contaron con 4 equipos clasificados directamente a la fase de grupos, junto a los 2 mejores de las 2 siguientes. Completaron los cupos directos los campeones de las federaciones con mejor ranking del 7º al 10º lugar. Por otra parte, continuó el sistema de clasificación previo de 2 rutas, atendiendo a las clasificaciones en el torneo doméstico, y se mantuvo el tope de un máximo de 5 clubes del mismo país a participar, añadiendo el posible campeón vigente. Inscripción de equipos. Para su participación, a expensas de haber obtenido previamente la clasificación por méritos deportivos, cada club debe cumplir ciertos requisitos recogidos en el artículo 43 de las bases del torneo. Deben enviar a sus respectivas federaciones 2 listas de jugadores que conformarán su plantilla de jugadores válidos para disputar partidos de la competición. Dichos listados, que incluyen los dorsales a utilizar por cada futbolista, son verificadas, validadas y enviadas a la UEFA, quien da su validez final. La lista está conformada por un máximo de 25 jugadores, 2 de los cuales tienen que ser porteros, y que generalmente suele ser la misma formación oficial del club en su competición local. Entre ellos hay un mínimo de 8 plazas reservadas exclusivamente para jugadores formados localmente, esto es, en la cantera del club. Si tiene menos de 8 jugadores formados a nivel local en su equipo, el número máximo de jugadores de la lista A se reducirá de forma acorde. Para que un jugador sea considerado de formación debe haber militado en cualquiera de los equipos del club entre los 15 y los 21 años, o bien haberlo hecho en otro club de su mismo país. Si un club no puede contar con al menos 2 porteros inscritos en su lista A por lesiones de larga duración o enfermedades, un club puede temporalmente reemplazarlo en cualquier momento de la temporada. En la lista B están inscritos los nacidos el 1 de enero de 1995 o después, siempre y cuando sean elegibles para jugar con el club en cuestión durante un periodo ininterrumpido de 2 años desde su 15º cumpleaños. Los clubes pueden inscribir un número ilimitado de jugadores en la lista B durante la temporada, pero la lista tiene que ser enviada no más tarde de las 12 h del día previo a un partido. Los clubes pueden cambiar sus equipos durante la temporada siempre y cuando pasen a la fase final eliminatoria, los octavos de final y notificándolo antes de dicha fecha. Pueden inscribir hasta un máximo de 3 jugadores nuevos, y en cualquier caso el límite de 25 jugadores en la lista A se mantiene. Dichos jugadores podían haber jugado la fase de clasificación de la Liga de Campeones o la Liga Europa previamente,
pero solo uno de ellos puede haber jugado la fase de grupos de la Liga Europa, mientras que ninguno del plantel podían representar a dos clubes de la Liga de Campeones desde la fase de grupos en adelante, circunstancia que fue revocada para la temporada 2019-20 no habiendo restricciones de ningún tipo, en consonancia con los campeonatos locales y para no imponer trabas a los traspasos del mercado invernal. Trofeo y emblemas de campeón. La copa que es entregada al ganador del torneo ha tenido dos diseños diferentes a lo largo de la historia. La primera versión de la copa fue entregada desde la primera temporada hasta la temporada 1965 a 1966. En marzo de 1967, el Comité Ejecutivo de la UEFA autorizó al Real Madrid CF a quedarse en propiedad con este primer trofeo que fue donado por el diario L'Équipe en los orígenes de la competición al ser el equipo más laureado hasta la fecha. Por aquel entonces los madrileños eran además los vigentes campeones, tras ganar su sexto campeonato y sumarlo a los 5 primeros logrados de manera consecutiva. A partir de la temporada 1966 a 67 el trofeo fue sustituido por una copa de plata diseñada por el suizo Jorge Stadelmann de 74 centímetros de altura y 8 kilos de peso. Este modelo es popularmente conocido como la orejona en España e Hispanoamérica debido a las grandes asas que posee. En la temporada 1968 a 69 se introdujo una nueva regla: todo equipo que se proclamase campeón del torneo 3 veces seguidas o 5 alternas, se adjudicaría en propiedad el trofeo iniciándose a continuación un nuevo ciclo con un nuevo trofeo de mismo diseño. Dicha norma se mantuvo vigente hasta la temporada 2007-08, en donde los equipos que se proclamaban campeones sin lograr completar el ciclo debían devolver el trofeo 2 meses antes de la final del año siguiente, entregándoseles a cambio una réplica a escala menor. Desde la temporada 2008-09 la UEFA es la propietaria ad eternum del trofeo y entrega una réplica exacta al campeón, no otorgándose nunca más el trofeo auténtico en propiedad, además de un distintivo especial de reconocimiento. A continuación se detallan los únicos 5 clubes que poseen el trofeo auténtico en sus vitrinas atendiendo al orden cronológico de su obtención. Real Madrid Club de Fútbol. Amsterdamse Fútbol Club Ajax. Fußball Club Bayern. Asociazione Calcio Milán. Liverpool Fútbol Club. Emblemas de campeones. Himno. La competición posee su propio himno desde 1992, escrito en los 3 idiomas principales de la competición, inglés, alemán y francés. El estribillo suena antes del comienzo de cada partido de la Liga de Campeones. Asimismo, las cadenas de televisión que emiten partidos de Champions están obligadas a emitir una versión reducida del mismo antes y después del partido. Propuestas de nueva competición continental. Liga Europea de la ECA. Tanto desde el original G14 como desde la actual Asociación de Clubes Europeos, organismo privado formado por los grandes clubes europeos para velar por unos intereses comunes, sus miembros más representativos abogaron por crear una Liga Europea cerrada a nivel continental, que sustituyese a la actual Liga de Campeones, similar a la Euroliga, competición auspiciada en 2000 por los principales clubes europeos de baloncesto. Desde que naciese su idea a principios de los años 2000, retomando una propuesta de 1998 de Media Partners a la UEFA, buscaron una mayor retribución económica además de proyectar una competición que atraería un mayor número de ingresos y patrocinadores más consonantes con el desarrollo actual del fútbol que crecería también en lo deportivo como así manifestó su presidente Karl-Heinz Rummenigge. Las declaraciones, producidas tras el Consejo sobre el Fair Play financiero de la UEFA, cuya normativa consideran restrictiva en sus intereses al coaccionar sus inversiones en beneficio de una supuesta equidad deportiva con otros clubes de menor repercusión, fueron una de las primeras manifestaciones públicas en favor del cambio. Si bien es cierto que la citada medida, así como otras sujetas a la misma polémica como el reparto de ingresos, en especial el Market Pool, van en beneficio de un bien común para todos los equipos, es cierto que el potencial de los grandes equipos se ve recortado en comparativa con otros deportes de menor repercusión a nivel mundial y que reciben mayores beneficios.
Pese a que el aspecto económico es solo uno de los motivos expuestos por el organismo para la creación de la denominada popularmente como Superliga, su nacimiento encuentra en los menores equipos y en las federaciones y estamentos de las ligas nacionales respectivas a sus mayores detractores alegando poder verse reducidas sustancialmente en ingresos y patrocinadores que pusieran en peligro sus subsistencias. Pese a ello, la ECA manifestó repetidamente que es un camino en el que están trabajando, y que puede ver la luz en el año 2021. No en vano, desde la Liga de Campeones de la UEFA 2004-05 todos los finalistas de la competición fueron integrantes de la ECA y se encuentran dentro de los 20 clubes que se citan como postulantes a crear la Superliga, circunstancia en la que también basan su decisión, reafirmando su diferencia con respecto al resto de clubes. Tras estudiar UEFA y ECA el caso en el verano de 2016, se produjo una reestructuración de la Liga de Campeones para un trienio de ediciones a partir de la temporada 2018-19, con vigencia hasta 2021. En ese periodo los 4 mejor clasificados de las consideradas 4 mejores ligas de Europa tendrán de manera asegurada plaza fija en el torneo, medida para retrasar o evitar su escisión o que antecederá una nueva reestructuración dentro del margen UEFA. Poniendo como espejo a la renovada Euroliga de baloncesto, o la Premier League de Inglaterra, se retomaron conversaciones en favor de encontrar una solución para ambas partes. Pese a las discrepancias se aboga por que la UEFA acepte dentro de su marco la competición, si bien no es necesario para crearla. Mismo caso sucedió en los inicios de la Liga de Campeones, promovida en un principio por el diario L'Équipe. Algunos de los cambios acontecidos o en proceso para reducir el impacto fueron reducir las distintas ligas nacionales a un máximo de 18 equipos, que toda federación se encuentre representada en el organismo. En lo económico los mercados cada vez más globalizados abren posibilidades a otras opciones, como que sea financiada o disputada por territorios como América o Asia, agregar clubes de todo el mundo, o incluso fusionar Liga de Campeones y Liga Europa, como alternativas remotas. En cualquier caso van referidos a un paso casi inevitable que deba dar el fútbol en los próximos años. Pese a todo, en la primavera de 2017 la ECA anunció tras una reunión con el Ejecutivo de Competiciones de la UEFA que las nuevas reformas y reestructuraciones efectivas en 2018 satisfarán en medida sus peticiones llegando al acuerdo de apoyar, al menos de momento, la Liga de Campeones. Otra de las medidas aprobadas tras su estudio fue el cambio horario, pasando desde 2018 a ser a las 6:55 y las 9 en lugar de las 8:45 habituales para favorecer contratos televisivos de otros continentes. Una nueva reunión entre los estamentos pudo perfilar algunas cuestiones a implantar a partir de la edición 2024-25. En favor de aumentar ingresos y darle más duración al torneo que beneficie a los implicados se estudió la posibilidad de aumentar en 4 el número de encuentros a disputar hasta 17, incluyendo la final. Las opciones contempladas fueron sustituir la actual ronda de octavos de final por una segunda liguilla de grupos que ya estuvo vigente en la competición, o bien reestructurar la actual fase de grupos de 8 facciones con 4 equipos cada una en los que clasifican los 2 primeros, a una de 6 grupos con 6 equipos cada uno en los que clasifican los 2 primeros y los 4 mejores terceros. Si bien no ha sido confirmado por la UEFA aún se encuentra en estudio para ver en especial qué impacto tendría en los calendarios un aumento del número de partidos que podrían afectar a otras competiciones locales. Superliga Europea. Si bien en un primer momento la Superliga Europea y la Liga Europea de la ECA empezaron como proyectos indistintos, el fondo era el mismo, la creación de una competición europea que aglutinase a los mejores equipos del continente, desmarcándose de la Liga de Campeones. Las primeras reuniones para establecer una Superliga se dieron en 1998, cuando el grupo Media Partners la propuso a la UEFA en contraposición a la Liga de Campeones. El caso, estudiado en el Congreso de Ginebra del estamento con los diversos representantes de las ligas nacionales fue finalmente rechazado, pese a su acuerdo inicial para comenzar en 1999, desconociéndose los puntos y negociaciones tratados.
Pese a ello fue fruto de diversas reestructuraciones en la ampliación de equipos y que también afectó a la Copa de la UEFA y la desaparición de la Recopa de Europa. Parece un preludio de las propuestas de la ECA a partir del año 2000 para reestructurar completamente el torneo. El devenir de cambios en las ediciones respecto a las demandas de los clubes permutaron las opiniones al respecto entre detractores y partidarios, bajo el sobrenombre de Liga Europea. Pese a que la ECA tuviera en principio más asentado el proyecto, teniendo incluso varias reuniones con la UEFA, la idea nació de los considerados como clubes más influyentes del continente, extrapolados como miembros fundadores de la ECA. El devenir del propio organismo tuvo repercusión directa en la creación de la Liga Europea, ya que al unirse más clubes como asociados, las preocupaciones de unos y otros crearon un conflicto de intereses. Es por ello que los clubes más influyentes o fundadores comenzaron a desmarcarse del proyecto ECA para retomarlo por su cuenta. Al mismo tiempo, las reestructuraciones que la UEFA fue adoptando en la Liga de Campeones en favor de algunas demandas de los grandes clubes paralizó en medida la creación de la nueva competición. Si bien se redujeron las noticias sobre esta tras los acuerdos alcanzados entre clubes y la UEFA hasta 2021, la idea se mantuvo presente entre los clubes a favor de una profunda reestructuración. En esta ocasión fue Stephen Ross, organizador de la International Champions Cup, torneo estival que reúne a algunos de los mejores clubes del mundo durante su periodo de pretemporada, quien contactó con algunos de dichos equipos para sondear sus opiniones al respecto de la creación de una competición paralela a la Liga de Campeones. Tras una resolución reciente de la Comisión Europea en favor de unos deportistas neerlandeses que denunciaron a su federación internacional competente, quien les impedía competir en competiciones ajenas a su jurisdicción, reflejó en los clubes una nueva vía tras el descontento de la UEFA y sus posibles represalias si decidieran crearla y abandonar su amparo. Por el momento, la decisión de la Unión Europea sirvió a los clubes como un medio de presión para hacer cumplir sus demandas contra la UEFA, algunas de ellas concernientes al fair play financiero, al market pool o a la participación de jugadores con otro club pese a que ya hubiera disputado una edición con un primero. Tras un tiempo sin apenas noticias de interés sobre la futura competición, el 27 de octubre de 2020 el entonces presidente del Fútbol Club Barcelona durante el discurso de su dimisión del club anunció que pudiera estar siendo creada por los mandatarios de los grandes clubes. Al respecto manifestó. A raíz de las declaraciones salieron a la luz otros detalles, como la composición de la misma, que estaría formada en principio por un máximo de 18 clubes los cuales se enfrentarían bajo un formato de liga de todos contra todos a ida y vuelta para disputar después un play-off final en una misma sede para dilucidar al campeón. Su inicio estaría previsto para la temporada 2022-23, a expensas de resolver importantes cuestiones por lo que no hay nada confirmado. Ni FIFA ni UEFA, responsables por ejemplo de las asignaciones arbitrales que dan validez a los encuentros y por tanto a las competiciones, no solo no han dado su aprobación sino que son contrarias a la misma. La FIFA, al corriente de todos los movimientos a través de la Asociación Mundial de Clubes, homónima de la ECA a nivel mundial, se encuentra en la creación del Supermundial de Clubes que chocaría con la competición europea, y la UEFA vería seriamente perjudicados los intereses de la actual Liga de Campeones. De igual modo, las federaciones nacionales de cada territorio son también reacias. A dicho playoff por el título se clasificarían los 8 mejores equipos tras la conclusión de la liga regular por parte de los afiliados, los cuales seguirían compitiendo igualmente en sus respectivos campeonatos nacionales, pero estaría por ver cómo afecta a las competiciones vigentes de la UEFA. Es por ello que desde que surgieran los primeros rumores sobre la competición, los clubes hayan estado siempre intentando lograr un consenso con UEFA, ECA y FIFA. Cabe destacar que también la UEFA está llevando negociaciones para mejorar la actual Liga de Campeones, donde ya se vieron ligeros cambios y decisiones de cara al futuro en las recientes ediciones, por lo que ambas competiciones pudieran chocar en intereses. Estos, grandes clubes, son también partidarios del nuevo Mundial de Clubes propuesto por la FIFA, denominado Supermundial de Clubes, cuya primera edición se disputará en 2022.
Si bien la nueva competición, que podría denominarse European Premier, ha contado con una respuesta afirmativa del club barcelonista, se desconoce la verdadera implicación del resto de clubes. Sirva de ejemplo el Real Madrid Club de Fútbol, quien tras estas nuevas noticias manifestó estar al tanto del proyecto, pero que todavía no hay nada concreto y por tanto nada sobre lo que manifestarse aún. El torneo estaría financiado por la banca estadounidense JP Morgan Chase y CO. Con un crédito de 5.000 millones de euros. La revelación, sin embargo, ha podido ser contraproducente para los intereses de los implicados debido a la complejidad y delicadeza del asunto. Sí dio nuevas especulaciones cuando apenas 2 meses después, en la asamblea de compromisarios del club madrileño, su presidente Florentino Pérez manifestó ser necesario un cambio en el fútbol actual, si bien no mencionó a la competición, y que diversos medios apuntaron como un paso a la Superliga. En referencia a las últimas noticias publicadas al respecto, la FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que, de llevarse a cabo, ni el propio estamento, ni el resto de las confederaciones continentales, en caso de llevarse a cabo en más territorios, no sería reconocida, privándoles incluso de participar en el resto de competiciones vigentes. Informaciones del diario francés Le Parisien indicaron que un total de 15 clubes pudieran ser los principales creadores del torneo, y que pudieran paliar los negativos efectos económicos de la pandemia en el fútbol europeo. 6 ingleses: Manchester United Football Club, Liverpool Football Club, Arsenal Football Club, Chelsea Football Club, Tottenham Hotspur Football Club y Manchester City Football Club. 3 españoles: Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona y Club Atlético de Madrid. 3 italianos: Juventus Football Club, Fútbol Club Internazionale y Asociazione Calcio Milán. 2 alemanes: Fußball Club Bayern y Valspielverein Borussia, y 1 francés, el Paris Saint-Germain Football Club. A ellos se unirían 5 clubes invitados para conformar un campeonato de 20 equipos, donde tras una liga al uso, o liga regular, se disputaría un sistema de play-off por el título. En cuanto a las cifras económicas, el medio parisino apunta que los 6 primeros clasificados del torneo pudieran recibir en torno a 350 millones de euros, en contraposición a los 70 a 80 que recibe en la actualidad el campeón de la Liga de Campeones de la UEFA. La especulación de la llegada de nuevos inversores y patrocinadores, así como los nuevos derechos audiovisuales y de retransmisión, acumularían una bolsa de 4.000 millones a repartir, superior a la cifra que acumula la UEFA por sus 3 principales competiciones de clubes. Sería el principal salvoconducto a las cuantiosas pérdidas económicas por la pandemia de COVID-19, cuantificadas en torno a 6.000 y 8.000 millones, según Andrea Agnelli, presidente de la Asociación de Clubes Europeos y la Juventus Football Club. El principal valedor, la financiera JP Morgan Chase, prevé que esta inyección económica termine por crear un flujo económico entre todos los clubes, a través de estos 20 iniciales, pese a las continuas críticas recibidas, y con la UEFA pendiente de rediseñar una Liga de Campeones que no solo no es capaz de sacar más beneficios, sino que los reduce. Historial. Para un mejor detalle de las finales, véase finalistas de la Liga de Campeones de la UEFA, nombres y banderas según la época. Nota: pen. Igual a penaltis, des. Igual a partido de desempate, pro. Igual a prórroga. Palmarés. Únicamente 22 clubes entre los 530 participantes históricos en la competición han conseguido proclamarse vencedores, mientras que 20 más, para un total de 42, completan la lista de clubes con presencia en alguna final. Entre ellos, los clubes españoles dominan con 30 ocasiones, además son los que han logrado más títulos con 19. Inglaterra es quien más clubes campeones distintos aporta con 5. Datos actualizados, final temporada 2021-22. Títulos por país. 10 federaciones tienen clubes campeones de Europa. Datos actualizados, final temporada 2021-22. Estadísticas. Para un completo resumen estadístico de la competición, véase Estadísticas de la Liga de Campeones de la UEFA. Clasificación histórica.
Los 633 puntos logrados por el Real Madrid Club de Fútbol le sitúan como líder de la clasificación histórica de la competición entre los 530 equipos que alguna vez han participado en la misma. 116 puntos por debajo se encuentra el segundo clasificado, el alemán Fußballclub Bayern, quien a su vez se sitúa 52 puntos por encima del tercero, el Fútbol Club Barcelona. Nota: sistema de puntuación histórico de 2 puntos por victoria hasta 1994. En cursiva equipos sin participación en la edición 2021-22. Actualizado al último partido jugado por alguno de los implicados el 1 de junio de 2022. Tabla histórica de goleadores. Para un completo detalle véase máximos goleadores de la Liga de Campeones de la UEFA. El máximo goleador del torneo es el portugués Cristiano Ronaldo con 141 goles, seguido del argentino Lionel Messi con 127, el polaco Robert Lewandowski con 91, y el francés Karim Benzema con 86, superando al español Raúl González con 71 tantos, siendo los únicos jugadores en sobrepasar la barrera de los 70 goles en la historia de la competición. Además cabe destacar entre los máximos anotadores al alemán Gerd Müller por ser el jugador con mejor promedio anotador de la competición con 0.97 goles por partido, por delante de José Altafini, Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano con un promedio de 0.86, 0.85 y 0.84 respectivamente, sumando 10 distinciones de máximo anotador entre ellos, 4 para el alemán, 1 para el ítalo-brasileño, 3 para el hispano-argentino y 2 para el hispano-húngaro. Divididos por rondas, el máximo anotador en fases clasificatorias previas es Andriy Shevchenko con 11 goles. En fase de grupos es Messi con 78 tantos, en fases finales eliminatorias, a partir de los octavos de final, Cristiano Ronaldo suma 67 goles, y el mismo jugador suma 42 a partir de cuartos de final, mientras que a partir de semifinales es Di Stéfano con 18 quien lidera el registro, por delante de los 17 de Cristiano Ronaldo y los 14 de Ferenc Puskás. En las finales dominan Di Stéfano y Puskás con 7 cada uno. Los anteriores registros contabilizan las fases previas clasificatorias. En cuanto a partidos en la fase final del torneo, el citado Cristiano Ronaldo es quien acumula más goles, con 140, seguidos por los 127 de Lionel Messi, los 89 de Robert Lewandowski y los 86 de Karim Benzema. Nota: contabilizados los partidos y goles en rondas previas. En negrita jugadores activos en la edición presente y club actual. Jugadores con mayor cantidad de encuentros disputados. Para un completo detalle véase jugadores con más presencias en la Liga de Campeones de la UEFA. El portugués Cristiano Ronaldo es el jugador que más encuentros ha disputado de la competición con 187, tras superar el registro del español Iker Casillas, y ambos seguidos por los 159 del argentino Lionel Messi y los 157 del español Xavi Hernández. Tras ellos se sitúa el exfutbolista galés Ryan Giggs, quien lideró el registro con 151 hasta que fue superado en la edición de 2014-15. Los anteriores registros contabilizan las fases previas clasificatorias. En cuanto a partidos en la fase final del torneo, es de nuevo Ronaldo con 183 quien acumula más presencias, también tras superar el registro de Casillas, los 159 de Messi, los 151 de Xavi, los 145 de Benzema y los 142 de Raúl. Nota: contabilizados los partidos y goles en rondas previas. Resaltados jugadores activos en la edición presente. Economía y finanzas. La competición es altamente rentable para los clubes que alcanzan la fase de grupos. La UEFA distribuye parte del dinero obtenido por los contratos televisivos entre estos clubes. En la temporada 2013-14 la UEFA repartió 904 millones de euros entre los 32 participantes, desde los 12,2 millones de euros fijos como cantidad mínima hasta los 57,4 millones para el Real Madrid Club de Fútbol, vencedor de la competición. Además, los clubes ingresan más dinero con la venta de entradas, merchandising, etc.
Fair play financiero. Debido a la nueva normativa UEFA sobre el fair play financiero, 9 clubes están siendo investigados individualmente, pese a lo cual, las cifras repartidas son incluidas en los repartos a falta de resolución de cada caso. La medida UEFA pretende sanear y establecer unas normas financieras para todos los clubes para mejorar la salud financiera de los clubes europeos. La regulación afecta directamente a los clubes en el momento de firmas de posibles fichajes, pagos, y acuerdos financieros bajo unos puntos comunes a todos. Cantidades fijas. Como cantidad fija, cada club recibió 8,6 millones de euros merced a su participación, llegando a una cantidad para cada club de como mínimo 15,4 millones sumando las variables de mercado. Cada club recibió aproximadamente 1,7 millones de euros por partido jugado de la fase de grupos. Por victoria se abonó 1 millón más y por cada empate 500.000 euros. El Real Madrid Club de Fútbol y el Club Atlético de Madrid fueron los equipos que más ganancias obtuvieron en la fase de grupos por sus resultados con 5,5 millones de euros. Bonuses por ronda. Los 16 equipos que se clasificaron para la primera ronda eliminatoria recibieron un bonus de 3,5 millones de euros cada uno. Otros 3,9 millones de euros fueron para cada uno de los 8 equipos cuartofinalistas y los 4 semifinalistas fueron recompensados con 4,9 millones de euros más. El Real Madrid Club de Fútbol recibió 10,5 millones de euros mientras que el Atlético de Madrid recibió 6,5 millones de euros por sus pases a la final, incluyéndose 4 millones más en el caso de los primeros por su victoria final. Valor de mercado. Con respecto al resto de los incentivos, la parte que cada club recibió dependió de su valor en el mercado nacional, además del número de equipos por federación, la posición en los campeonatos nacionales en la campaña anterior y del número de partidos jugados en la Liga de Campeones 2013/14. El Real Madrid Club de Fútbol recibió la cantidad más alta de la temporada en la Champions, seguido por el Paris Saint-Germain Football Club, y Club Atlético de Madrid. Derechos de televisión. La Liga de Campeones es la competición deportiva de carácter anual, con mayor audiencia mundial acumulada y su final, es el evento deportivo anual más visto en todo el mundo, con una audiencia global estimada de 360 millones de espectadores, y cobertura en más de 200 países. Su final es uno de los eventos deportivos más vistos del año, con una estimación de 360 millones de espectadores. Véase también. Portal, Fútbol en Europa. Contenido relacionado con fútbol en Europa. Competiciones de clubes de la UEFA. Clubes participantes en la Liga de Campeones. Clasificación histórica de la Liga de Campeones. Estadísticas históricas de la Liga de Campeones. Entrenadores campeones de la Liga de Campeones. Clubes europeos campeones de competiciones internacionales. Clubes mundiales campeones de competiciones internacionales. Clubes campeones del mundo. Asociación de Clubes Europeos.